La llamada no parecía diferente a tantas otras. Una verificación de bienestar rutinaria, una dirección común en un vecindario tranquilo de Pensilvania. Una mujer que no respondía el teléfono. Nada fuera de lo normal, hasta que alguien abrió la puerta. Pero no era ella. Esa fue la primera grieta, pequeña, casi invisible. Lo suficientemente fácil de ignorar si uno no prestaba atención. Pero alguien sí lo hizo. Y gracias a eso, lo que parecía una visita ordinaria comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro. Porque hay detalles que no encajan. Y cuando no encajan, es porque alguien está intentando que no mires demasiado de cerca. La historia comienza días antes, en una rutina aparentemente intacta. La mujer, de 32 años, vivía sola. Tenía un trabajo estable, amigos cercanos y una costumbre que todos conocían. Siempre respondía a los mensajes, siempre. Era meticulosa con eso, puntual, predecible. Por eso, cuando su hermana le envió un mensaje el lunes por la mañana y no obtuvo respuesta, no pensó demasiado. Podía estar ocupada, quizás trabajando, quizás simplemente distraída, pero al caer la tarde, el silencio ya no parecía normal. Un segundo mensaje, luego una llamada, después otra. Nada. Esa noche algo cambió, porque el problema no era solo que no respondiera, era que eso nunca pasaba. El martes por la mañana, la inquietud ya tenía forma. Su hermana comenzó a llamar a conocidos, compañeros de trabajo, vecinos. Nadie la había visto, nadie sabía nada. Pero hubo un detalle, uno que en ese momento parecía insignificante. Una compañera dijo haberla visto el viernes anterior, saliendo del trabajo más temprano de lo habitual, nerviosa, apurada, como si quisiera irse antes de que alguien la notara. Eso no encajaba con su personalidad. Y entonces apareció el segundo detalle. Su auto seguía estacionado frente a su casa. Eso sí era extraño, porque si estaba en casa, ¿por qué no respondía? La decisión se tomó rápido, demasiado rápido quizás, pero en retrospectiva fue lo único correcto: solicitar una verificación de bienestar. Una patrulla fue enviada esa misma tarde. 2 oficiales, una dirección que no prometía nada fuera de lo común, una puerta cerrada, un silencio detrás de las paredes, hasta que tocaron. El primer golpe fue firme, profesional. Esperaron, nada. El segundo, más insistente. Entonces, pasos, lentos, arrastrados, como si alguien dudara al acercarse. Y la puerta se abrió. Solo unos centímetros al principio. Lo suficiente para ver un rostro, pero no era ella. El oficial lo notó de inmediato, no porque conociera a la mujer, sino porque algo no estaba bien. El hombre frente a ellos no parecía sorprendido, tampoco confundido. No preguntó quiénes eran, no preguntó qué querían, solo dijo: está descansando. Demasiado rápido, demasiado ensayado. Los oficiales intercambiaron una mirada breve. Esos momentos duran apenas segundos, pero dicen mucho más de lo que parece. Uno de ellos preguntó el nombre de la mujer. El hombre respondió correctamente. Eso complicaba las cosas, porque si era alguien cercano, ¿por qué nunca había sido mencionado por la familia? Y si no lo era, ¿cómo sabía tanto? El oficial pidió hablar con ella. El hombre dudó. Una pausa mínima, apenas perceptible, pero suficiente. Luego respondió: no se siente bien, está durmiendo. Otra vez demasiado rápido, demasiado limpio, sin errores. Eso, en situaciones así, es lo que levanta sospechas. No las palabras, sino la forma en que se dicen. El oficial inclinó ligeramente la cabeza, intentando ver más allá de la rendija de la puerta. Oscuridad, no total, pero sí extraña.
como si las cortinas estuvieran cerradas en plena tarde, como si la casa estuviera reteniendo algo. ¿Podemos pasar?, preguntó, y ahí ocurrió el tercer detalle. El hombre no dijo que no, pero tampoco dijo que sí, solo sonrió. Una sonrisa breve, tensa, incorrecta. Ahora no es un buen momento. Esa frase cambió todo, porque una verificación de bienestar no depende del momento, depende de la certeza de que la persona está bien. Y en ese instante no había ninguna certeza. El oficial más joven notó algo más, un olor, no fuerte, no evidente, pero presente, algo metálico, denso, difícil de identificar si uno no sabe qué está buscando. No dijo nada en ese momento, pero lo registró. El oficial principal volvió a insistir, esta vez con un tono distinto, más firme. Necesitamos asegurarnos de que esté bien. Silencio. El hombre sostuvo la puerta con más fuerza. No la cerró, pero tampoco permitió que se abriera más. Era un equilibrio extraño, como si estuviera negociando sin palabras, y entonces cometió un error, uno pequeño, pero irreversible. Miró hacia atrás, solo un segundo, un gesto instintivo, pero suficiente para que los oficiales lo notaran. Porque las personas que no tienen nada que ocultar no necesitan verificar lo que hay detrás de ellas. Ese fue el punto de quiebre. El oficial dio un paso adelante, la puerta se abrió un poco más, y por primera vez pudieron ver el interior. El living estaba en desorden, no caótico, pero sí fuera de lugar. Un cojín en el suelo, una mesa ligeramente movida, un vaso volcado. Nada extremo, pero nada normal. «Señor, vamos a entrar», dijo el oficial. El hombre ya no sonreía. Su expresión cambió, no a enojo, sino a algo más difícil de definir, como resignación, como si supiera que ese momento iba a llegar y ya no pudiera evitarlo. Retrocedió, un paso, luego otro, y la puerta quedó completamente abierta. El silencio dentro de la casa era distinto al de afuera, más pesado, más presente. Los oficiales entraron con cautela, cada movimiento medido, cada mirada analizando detalles. Y entonces el olor se hizo más claro, más real, más imposible de ignorar. El oficial joven tragó saliva. Ahora sabía exactamente qué era, pero aún no dijo nada, porque en ese tipo de situaciones hay cosas que uno necesita confirmar antes de ponerles nombre. El hombre se quedó junto a la pared, quieto, observando, sin intentar huir, sin intentar explicar. Eso también era extraño, demasiado extraño. «¿Dónde está?», preguntó el oficial principal. El hombre señaló el pasillo, sin palabras, sin emoción, solo un gesto. Y en ese gesto había algo más, algo que no se veía, pero se sentía, como si ya no importara lo que sucediera después, como si todo ya estuviera decidido. Los oficiales avanzaron, un paso a la vez. El pasillo era estrecho. Las paredes parecían cerrarse ligeramente a medida que caminaban. Una puerta al fondo, cerrada. El oficial principal extendió la mano, la giró, y justo antes de abrirla, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Un sonido, suave, casi imperceptible, pero inconfundible, venía del interior. No era un movimiento, no era un golpe, era algo más, algo que no debería estar ahí. El oficial se detuvo, miró a su compañero, y en ese instante ambos entendieron lo mismo. La historia que creían estar investigando acababa de cambiar por completo, y lo peor, todavía no había empezado. El sonido volvió a repetirse, bajo, irregular, como un roce apenas perceptible contra una superficie blanda. No era lo suficientemente fuerte como para identificar su origen, pero sí lo bastante claro como para saber que no pertenecía a una casa vacía. El oficial principal no abrió la puerta de inmediato, la sostuvo,
sintió el peso de ese instante, porque en su experiencia hay dos tipos de silencios, el que tranquiliza y el que advierte. Este era el segundo. Giró lentamente la perilla. La puerta cedió sin resistencia, y lo que encontraron al otro lado no fue lo que esperaban. La habitación estaba a oscuras, excepto por una línea delgada de luz que se filtraba entre las cortinas mal cerradas. El aire era denso, pesado, como si hubiera estado contenido durante horas o días. Y ahí, sobre la cama, alguien, pero no de la forma que debería. La mujer estaba inmóvil, cubierta hasta el pecho con una sábana, su rostro apenas visible, pálido, demasiado quieto, sus ojos cerrados, su cabello extendido de manera desordenada sobre la almohada. Por un segundo, todo pareció encajar. Quizás estaba enferma, quizás el hombre había dicho la verdad, quizás todo esto era un malentendido. Pero ese segundo no duró mucho, porque el sonido volvió, esta vez más claro. Venía de abajo, no de la habitación, no de la mujer, sino de algún punto debajo de la cama. El oficial joven retrocedió medio paso, instinto. El principal levantó la mano indicando silencio. Ambos escucharon. Ahí estaba otra vez, un roce, un leve desplazamiento, algo moviéndose. El aire cambió, ya no era solo pesado, era inquietante. El oficial principal dio un paso lateral intentando ver el espacio bajo la cama desde un ángulo distinto. Oscuridad, pero no total. Algo interrumpía la sombra, una forma, irregular, demasiado cerca del suelo. El corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Ese tipo de anticipación que aparece cuando sabes que estás a punto de confirmar algo que no quieres confirmar. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó sin apartar la vista. Silencio detrás de él. El hombre no respondió, y eso fue respuesta suficiente. El oficial se agachó lentamente, cada movimiento calculado, cada centímetro, una decisión. Y entonces lo vio. Primero, un ojo, abierto, observándolo, desde la oscuridad. No era el de la mujer, era otro, más pequeño, más joven, y lleno de algo que no se puede fingir, miedo. El oficial retrocedió de inmediato, no por sorpresa, sino por comprensión. «Hay alguien aquí», dijo, con voz baja pero firme. El oficial joven ya estaba sacando la linterna. La encendió. La luz atravesó la penumbra bajo la cama, y lo que reveló cambió todo. Era una niña, apenas unos años, apretada contra el fondo, como si intentara desaparecer dentro de la pared. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, sus ojos no se apartaban del oficial, pero tampoco parecían realmente enfocados en él. Estaban fijados, más allá, como si miraran algo que ya no estaba, o algo que aún podía volver. «Tranquila, está bien», dijo el oficial suavizando el tono. Pero la niña no respondió. Ni una palabra, ni un gesto. Solo ese temblor constante, ese silencio lleno de significado. El oficial principal entendió algo en ese instante, algo que no estaba en ningún protocolo. La niña no estaba escondida, estaba refugiándose de algo o de alguien. La mirada del oficial se desplazó lentamente hacia atrás, hacia la puerta, hacia el hombre. Y por primera vez, desde que entraron, el hombre evitó el contacto visual. Ese fue el cuarto detalle, y probablemente el más importante. El oficial joven ayudó a la niña a salir, con cuidado, sin movimientos bruscos, como si cualquier gesto equivocado pudiera romper algo más que el momento. La niña se aferró a su brazo con una fuerza inesperada. No lloraba, no gritaba. Eso era lo más perturbador. El silencio de un adulto puede esconder muchas cosas, pero el silencio de un niño rara vez miente. «Necesitamos una ambulancia»,
dijo el oficial joven. El principal asintió, pero su atención no estaba en la niña, estaba en la cama, en la mujer, porque ahora había algo más que no encajaba, algo que antes no habían visto, algo que solo se nota cuando ya es demasiado tarde para ignorarlo. La sábana. No se movía, ni siquiera con la respiración. El oficial se acercó lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Extendió la mano, dudó, solo un instante, y luego retiró la sábana. No hubo reacción, ningún movimiento, ninguna señal, solo quietud, absoluta. El tiempo pareció detenerse, porque en ese momento todo se volvió claro, demasiado claro, y, sin embargo, aún faltaba una pieza. El oficial se enderezó, miró al hombre, esta vez directamente. ¿Cuánto tiempo lleva así? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, irreversible. El hombre tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque parecía estar decidiendo cuánto de la verdad estaba dispuesto a soltar. Desde ayer, dijo finalmente, pero algo en su tono no convencía. No era la respuesta, era la forma. El oficial dio un paso hacia él. Eso no es cierto. El hombre no reaccionó, ni negó, ni explicó. Solo permaneció ahí, como si el desenlace ya no le perteneciera. Y entonces ocurrió algo inesperado. La niña habló, por primera vez. Una sola frase, débil, casi rota, pero suficiente para destruir cualquier intento de versión alternativa. No fue ayer. Los oficiales se giraron de inmediato. La niña no los miraba. Miraba al suelo, sus manos aún aferradas al uniforme, y repitió apenas audible, «Fue antes». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, porque este ya no estaba lleno de duda, estaba lleno de certeza, y en esa certeza había algo más, algo que empezaba a tomar forma, algo que no solo explicaba lo que había pasado, sino que insinuaba algo aún peor, porque si no fue ayer, entonces la verdadera pregunta no era cuándo ocurrió, sino qué había estado pasando desde entonces, ¿y por qué? El oficial principal tomó aire. Sabía que lo que venía a continuación no iba a ser simple, ni rápido, ni fácil de entender, porque hay historias que no se revelan de golpe, se desarman, pieza por pieza, y cada pieza cambia todo lo anterior. Se acercó un poco más al hombre, lo suficiente para notar otro detalle. Uno que había pasado desapercibido hasta ahora. Sus manos no estaban temblando, no estaban tensas, estaban limpias, demasiado limpias, como si hubieran sido lavadas recientemente, con cuidado, con intención. Y eso fue lo que terminó de confirmar que esta historia apenas estaba comenzando. El sonido de la ambulancia aún no había llegado, pero ya se sentía cerca, ese zumbido lejano que anuncia que algo irreversible está a punto de formalizarse. Dentro de la casa, sin embargo, el tiempo parecía avanzar de otra manera, más lento, más pesado, más consciente. El oficial principal no apartaba la mirada del hombre. Ahora todo era distinto. Ya no estaban verificando un bienestar, estaban frente a una escena que había sido cuidadosamente sostenida durante más tiempo del que cualquiera estaría dispuesto a admitir. «Vamos a hablar», dijo finalmente. El hombre asintió, sin resistencia, sin preguntas, como si llevara horas esperando ese momento. Lo sentaron en una silla del comedor, el mismo lugar donde probablemente la rutina había seguido existiendo mientras algo no debía seguir ahí. El oficial joven se quedó con la niña, envolviéndola en una manta que encontró en el sofá. Seguía sin llorar, seguía en silencio. Pero ahora había algo más en su expresión: agotamiento. Un cansancio que no correspondía a su edad. Un cansancio que no viene del cuerpo,
sino de lo que se ha tenido que procesar demasiado pronto. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. La niña tardó unos segundos. Leah, respondió. Apenas un susurro, pero suficiente. Leah, ¿cuánto tiempo llevabas ahí? Silencio. No por duda, sino por miedo. Sus ojos se movieron, casi de forma involuntaria, hacia el hombre. Ese gesto lo confirmó todo. El oficial joven inclinó ligeramente la cabeza, interceptando su mirada. Está bien, ya no puede hacerte nada. La frase fue simple, pero en Leah provocó algo. No alivio, no inmediato, pero sí una pequeña grieta en ese silencio rígido. Mucho, dijo finalmente, una sola palabra, pero cargada. Mientras tanto, en el comedor, la conversación avanzaba de otra forma, más directa, más fría. Necesito que me digas exactamente qué pasó, dijo el oficial principal. El hombre lo miró, por primera vez, sin máscara. No había nerviosismo, no había enojo. Había algo peor, desconexión. Fue un accidente, respondió. Esa palabra, accidente, siempre aparece. Siempre intenta simplificar lo que no puede ser simplificado. «Explícame», pidió el oficial. El hombre tomó aire, no profundamente, solo lo suficiente para empezar. Discutimos el viernes, el mismo día, el día en que alguien la vio salir apurada del trabajo. La primera pieza encajaba. ¿Por qué? Otra pausa, más larga. Ella quería que me fuera. El oficial no reaccionó, solo escuchó, porque a veces el silencio empuja más verdad que cualquier interrogatorio. Dijo que no podía seguir así, que ya no tenía sentido. El hombre bajó la mirada, sus manos quietas sobre la mesa, y entonces ahí dudó, por primera vez. No porque no recordara, sino porque estaba eligiendo cómo decirlo. Se calló. El oficial no dijo nada, pero esa explicación no sostenía el peso de lo que habían visto. No con el estado de la habitación, no con la niña escondida, no con el tiempo transcurrido. No fue así, dijo con calma, no como acusación, sino como certeza. El hombre cerró los ojos un instante, y en ese gesto algo se quebró. Se golpeó, corrigió. Pero ya era tarde para ajustes. La verdad no cambia con palabras, solo se retrasa. El oficial se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y después? Esa era la pregunta real. No el momento del impacto, sino todo lo que vino después. Porque ahí es donde las decisiones revelan quién es alguien. El hombre tardó más esta vez, mucho más. Pensé que iba a despertar. El oficial lo observó, pero no lo hizo. Silencio. Y entonces no supe qué hacer. Esa frase, otra vez, no supe qué hacer, como si no hacer nada fuera una opción neutral, como si quedarse no fuera ya una decisión. ¿Y la niña?, preguntó el oficial. Ahí sí hubo reacción, pequeña, pero real. Ella estaba ahí. ¿Desde cuándo? El hombre tragó saliva. Desde esa noche. El oficial sostuvo la mirada. Eso significaba algo más profundo, mucho más perturbador. ¿No la ayudaste? No hubo respuesta inmediata, solo un leve movimiento de cabeza. Negación. No. Esa sola palabra pesó más que todo lo anterior, porque ya no se trataba de un momento, ni de una discusión, ni siquiera de una caída. Se trataba de lo que vino después. Horas, días, una niña escondida, una casa en silencio y un hombre que decidió sostener una mentira en lugar de enfrentar la realidad. ¿Por qué?, preguntó el oficial, y esta vez la respuesta no fue rápida, no fue limpia, no fue ensayada, fue real, porque si lo decía, todo se terminaba. Ahí estaba, no el accidente, no la discusión, sino el verdadero motivo, no perderlo todo, aunque eso implicara ignorar lo que ya estaba perdido. El sonido de la ambulancia finalmente llegó.
más fuerte, más cercano, más inevitable. Los paramédicos entraron rápidamente, guiados por el oficial joven. Se dirigieron a la habitación sin hacer preguntas innecesarias. Había procedimientos para esto, protocolos claros, pero ningún protocolo cubre completamente lo que se siente al entrar en un lugar donde el tiempo fue detenido a propósito. Lía fue llevada con cuidado, aún en silencio, pero ahora con una distancia. Ya no estaba bajo la cama, ya no estaba escondida. Eso, aunque pequeño, era el primer cambio real. El hombre fue esposado, sin resistencia, sin palabras finales, porque algunas historias no tienen cierre para quienes las protagonizan, solo consecuencias. Mientras lo sacaban, ocurrió algo que nadie esperaba. Giró la cabeza, no hacia los oficiales, no hacia la puerta, sino hacia el pasillo, hacia la habitación. Solo un segundo, pero en ese segundo había algo difícil de nombrar. No era culpa, no era tristeza, era vacío, como si incluso ahora no comprendiera completamente lo que había hecho. Y eso fue lo más inquietante de todo. Días después, la reconstrucción confirmó lo que los detalles ya habían insinuado. No fue un evento instantáneo, no fue una reacción breve, fue una secuencia, una cadena de decisiones, cada una más difícil de justificar que la anterior. La discusión, el momento de pérdida de control, la caída, el silencio, la espera, la negación y finalmente la elección de sostenerlo todo como si nada hubiera pasado. Pero lo que marcó a todos los involucrados no fue solo eso, fue Lía, porque durante todo ese tiempo ella estuvo ahí, escuchando, entendiendo, sin poder intervenir, sin poder escapar, aprendiendo algo que ningún niño debería aprender, que a veces el peligro no llega con ruido, llega en silencio, se queda y espera a que alguien finalmente toque la puerta. La llamada inicial fue registrada como una simple verificación de bienestar, un procedimiento rutinario, uno más entre cientos, pero esa puerta, esa respuesta, ese está descansando, fue suficiente para que alguien dudara. Y esa duda fue lo que cambió todo, porque hay historias que dependen de grandes errores y otras dependen de pequeños detalles. Una mirada hacia atrás, una sonrisa fuera de lugar, un silencio que dura demasiado y un sonido apenas perceptible, que no debería estar ahí. Al final, no fue la puerta lo que reveló la verdad, fue lo que estaba detrás y lo que alguien intentó ocultar durante demasiado tiempo. Pero hay algo que siempre encuentra la forma de salir, no importa cuánto se intente contener. No importa cuán bien se intente disimular, la verdad no desaparece, solo espera. Como ese sonido, bajo, constante, imposible de ignorar para quien decide escuchar. Y esa es la parte más inquietante de todas, porque esta historia no empezó con la discusión, ni con la caída, ni siquiera con el silencio. Empezó mucho antes, en algo más sutil, más difícil de detectar. Una tensión que crece sin ser vista, una incomodidad que se normaliza, una presencia que cambia sin que nadie lo nombre, y cuando finalmente se revela, ya es demasiado tarde para evitarlo. Solo queda entenderlo, o intentarlo, porque hay puertas que una vez abiertas no vuelven a cerrarse igual.